Bien hallados y queridos suscriptores, tal y como se les prometió a ustedes, ahora me toca ciertamente a mí hacer una crítica del siguiente libro. O sea, es tan larga que en este caso se ha tomado una decisión, y la decisión que se ha tomado es partirla en dos. Primero hablaremos... ¡Oh! Por cierto, error temible. Nos hemos olvidado de enseñar el libro que se va... ¿Verdad, Trupi? Aquí estamos. Se nos ha olvidado enseñar el libro. Les pedimos perdón a ustedes porque no se vea muy bien, pero aquí está. Se les pide perdón y mil disculpas, mis bien hallados y queridos suscriptores, por no haberles enseñado el libro del principio. Esta crítica es tan larga, caballeros, que ciertamente no creo que se pueda contar en dos. Así que, por lo tanto, vamos a dividir esta crítica en dos partes debido a lo larga que es. Sí, podría haberlo hecho, pero es que la segunda parte es muy complicada. Este libro que se ha comprado para la editorial Austral, porque la editorial Austral es la editorial que se ha leído, no la de Nórdica, pero es que era más bonita la portada. Ahora voy a poner la de Austral, que es más fea que un pecado, caballeros. Eso se les debe decir. Yo se les debe decir una cosa. Me ha sorprendido muchísimo este libro, caballeros. Pero me ha sorprendido mucho, mucho, mucho este libro. ¿Saben por qué? Me ha sorprendido muchísimo este libro porque ha sido uno de estos libros que yo jamás esperaba que me fuera a gustar. Yo ya les digo una cosa, yo soy una persona que siente prevención por los suicidas y por lo que odia el suicidio más que nada en este mundo, y generalmente suelo evitar escritores o gente que se suicide, y eso es lo que... Y fue el destino de Ángel Ganivet, por ejemplo. Fue alguien que era un hombre muy culto, muy inteligente. De hecho, Ángel Ganivet, el escritor que ha escrito cartas finlandesas, o sea, se podría decir que es nuestro hombre en el norte, podría ser un pionero del grupo poético del 98. Era alguien del que, bueno, se hablaba en historia y rara vez en literatura. No me acuerdo si lo tratamos, yo creo que sí, pero si se le trató fue muy de pasada a Ángel Ganivet, ciertamente, como ya se les dirá personalmente. Ángel Ganivet, yo se podría decir que este libro, tanto Cartas finlandesas como Hombres del Norte, que yo creo que es un apéndice, pero muy bueno, yo creo que les va a encantar. Si les gusta la literatura nórdica, yo personalmente les invito personalmente a, les invito personalmente a que vean el siguiente vídeo que se va a hacer, que va a estar más centrado en literatura. A ver, al final de este vídeo también vamos a hablar de literatura finlandesa, pero el siguiente libro va a hablar de literatura noruega, y es enormemente fascinante, ciertamente. Yo creo que algunas de las ideas las podemos soltar aquí, pero el plato fuerte, yo ya les digo, no va a ser este vídeo, sino va a ser el siguiente. Yo lo siento, a mí me hubiera gustado ciertamente tratarlo, pero es que es tardísimo. Si yo tengo que subir este vídeo y tratarlo entero, y aparte es que yo tengo un poco, el miedo que yo tengo es que no me pueda acordar de todos los nombres que ciertamente hay en esta crítica, porque de hecho me ha costado muchísimo escribirla. Yo debo reconocerles que este vídeo se iba a subir, este vídeo ciertamente se iba a subir el día antes de irme a Mojados, o sea, se iba a subir... Yo me fui a Mojados, o sea, regresé a Valladolid 13, a ver, fue el 12, el 11, regresé el 10 a Valladolid. Pues esta crítica la escribí el día 9 y tenía pensado subirla al canal ese mismo día, pero tenía que ayudar a mi madre y por eso ciertamente no pude. Si se dan cuenta y ven el último vídeo que grabé con el tío Alberto, se les habló ciertamente de que estaba escribiendo una crítica y que mi intención era intentar ver si la podía subir al canal. Algo que no pude hacer debido a lo larga que era. Pero yo ya les digo, si permanecen hasta el final, va a ser lo que se les cuente aquí va a ser enormemente interesante. Se les debe decir esto, merece mucho la pena lo que se va a contar. Yo, para mí, se puede decir que Cartas finlandesas, como se les dijo, no es el placer culpable, porque no creo que se le pueda llamar a esto un placer culpable debido a su calidad, pero sí se les puede decir una cosa, y lo que se les puede decir de Cartas finlandesas es que ciertamente ha sido el sleeper o el éxito sorpresa del año, y perdonen con la expresión, con este libro que yo no me voy a cansar de recomendarles.
Los tengo por aquí. No, 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 no. Vaya, hombre. Siempre me fastidio. A ver, pues ciertamente ha sido el libro más interesante de junto con el de... a ver si lo encuentro. A ver, los milagros, vaya, no parece que esté aquí. Pues ha sido, como se les decía, ha sido el libro más interesante junto con los milagros de Ha sido el libro más interesante junto con el de los milagros de Namilla, ciertamente. No sé por qué cada vez que quiero sacarlo, no, por alguna razón extraña, no los puedo, no se le, mira, he encontrado un buen sitio, no se les puede, no lo puedo enseñar. Bueno, ya se verá, él se lo pierde por no salir, me refiero. Sale perdiendo el señor Keigo Higashino, Keigo Higashino por no poder enseñarlo a mis suscriptores. Pero bueno, lo que se les quiere decir que a mí me ha sorprendido mucho este libro, personalmente, ya como se les dijo, Ángel Ganivet era un granadino, es alguien anterior, es alguien que está yo creo que en el medio entre los realistas y luego lo que va a ser el grupo poético del 98. Me prohibieron en mi época, cuando yo estudiaba, me prohibieron llamarlo Generación, pero yo creo que es el precursor. De hecho, se muere el mismo año en que, de hecho, Ángel Ganivet se suicida en Riga el mismo año en que bueno, en que ocurre el desastre del 98 y también en que se forma el grupo poético del 98, que da nombre. De hecho, a mí una de las cosas que me ha sorprendido de este libro de cartas finlandesas es ciertamente que el prólogo que ha escrito José Ortega y Gasset, ciertamente. El prólogo que ha escrito era muy arriesgado. Yo se les debe decir una cosa, no tengo ninguna simpatía por José Ortega y Gasset. De hecho, le profeso una profunda antipatía y tenía muchas prevenciones con Ortega y Gasset. Tenía muchas prevenciones porque me habían hablado muy mal de él. Me habían dicho que Miguel de Unamuno era muchísimo mejor, era muchísimo mejor escritor y filósofo que él. De hecho, en los planes de estudio, cuando yo estudiaba, el plan, bueno, yo soy de la EGB, yo fui el penúltimo año o el antepenúltimo de la EGB, y ciertamente en el plan de estudios estaba, cuando estudiábamos filosofía, que solo estudiamos 2 años de filosofía, Ortega y Gasset era el último filósofo que se enseñaba, encajaba en la parte del vitalismo. Digamos que, aparte de eso, que Juan Manuel de Prada me había previsto contra él y Leonardo Castellani decía que era el filósofo menos religioso, perdón, era el escritor menos trascendente y menos religioso que había leído en toda su vida. O sea, que en cierto sentido es un puñetazo, pero vamos, en toda regla, en el estómago de Ortega. Aún así, este hombre fue el maestro de, por ejemplo, de Julián Marías. Yo creo que una de las cosas por las que le tengo una profunda antipatía a José Ortega y Gasset, por cierto, tenía un amigo en selectividad que puso en su examen: Ortega dijo una cosa y Gasset dijo la otra. O sea, esto era como las grandes parejas de la historia, Daoiz y Velarde, Ortega y Gasset, este tipo de cosas. Ramón y Cajal, este tipo de cosas, me refiero. Sí, ya dejamos de hacer chistes malos. Pues ha hecho una cosa muy extraña en el prólogo Ortega y Gasset, y es guiarse por el tema de las generaciones. O sea, hablar de 4 escritores enormemente interesantes. Uno de ellos es George Bernard Shaw, por ejemplo, el escritor George Bernard Shaw, que es anterior a estos otros 3 escritores sobre los que se ha escrito el prólogo. Por supuesto, uno de los 4 es Ángel Ganivet. No hay otra cosa, no hay otra explicación posible. El siguiente escritor uno es George Bernard Shaw y otro es Ángel Ganivet. Y luego los otros 2 han sorprendido mucho. Los otros 2 escritores que nombran son Maurice Barres y Miguel de Unamuno. Nos vamos a detener un poquito más en George Bernard Shaw, personalmente. George Bernard Shaw, digamos que no le tengo mucho aprecio. Es lo que se diría un Shinka. Es, como diría, es quizás la némesis o bueno, es la némesis o el antihéroe y el rival al que se enfrentó a G.K. Chesterton, a pesar de que ellos se profesaron una buena amistad y no la rompieron, cosa que no ocurrió entre Hilaire Belloc y H.G. Wells, que al final acabaron rompiéndose y llegando casi
casi a las manos, por lo menos literaria e ideológicamente, acá al final se acabaron peleando y llegando los dos a las manos. Eso es lo que se les quiere personalmente decir entre Hilaire Belloc y H.G. Wells. George Bernard Shaw, en cambio, nunca llegó a discutir con G.K. Chesterton, pero hizo algo muy feo. Yo personalmente creo que es un escritor que envejece mal, y yo soy del parecer más de Dale Alquist, el escritor Dale Alquist, que es el presidente de la sociedad de Tolkien, de sociedad de G.K. Chesterton en Estados Unidos. Su principal, que llegó a decir una cosa, que es un escritor que se envejece mal. Yo personalmente solo he leído a George Bernard Shaw dos obras. El problema que me pasa con Bernard Shaw pertenece a la sociedad fabiana, o sea, socialista, y también cree en las teorías del superhombre nietzscheniano. O sea, que es alguien y también está muy relacionado con Ibsen, del que hablaremos en la segunda parte de esta crítica, ciertamente. Bueno, hablaremos en la segunda cuando se hable de Hombres del Norte, que va a ser la segunda crítica. Va a ser mucho más interesante cuando se hable de Hombres del Norte, ciertamente, como ya se les dice. ¿Se puede decir que G.K. Chesterton es el mejor escritor católico? George Bernard Shaw, yo le he leído solo le he leído dos obras a George Bernard Shaw, y algunos me preguntarán, Fonch, ¿y cómo llega usted a la conclusión de que George Bernard Shaw de cómo puede llegar usted a la conclusión de que George Bernard Shaw es un escritor sobrevalorado, y tener tan mal concepto de él? Pues hombre, porque no las he leído, pero tengo aquí unas referencias y sé de lo que van las obras de George Bernard Shaw. Yo sí que le he leído Pigmalión, y Pigmalión sí que con reparos, pero me gustó. De hecho, ya saben ustedes que Pigmalión inspiró la versión del musical My Fair Lady con Audrey Hepburn y Rex Harrison, como ustedes sabrán, ciertamente. Inspiró ese musical tan interesante inspiró ese musical, y una adaptación aún mejor en los años 30, siendo el actor que interpretaba a O'Higgins, un actor que a mí me encanta, que yo no sé si les he hablado alguna vez de él, pero si no lo he hecho, se les pide mil disculpas. El actor del que personalmente he hablado es de Leslie Howard. Leslie Howard ustedes lo conocerán porque era el Ashley de Lo que el viento se llevó. Y murió, por cierto, murió en España, porque su avión fue bombardeado con los nazis. Se le encomendó la misión de que Franco no entrase en la Segunda Guerra Mundial a favor del eje, y cumplió su misión Leslie Howard. Y los nazis le bombardearon porque pensaron que el que iba en el avión no era Leslie Howard, que por cierto, de ascendencia húngara, eso se les debe decir, sino Sir Winston Churchill. Y luego le leí una obra que fue horrible, Santa Juana. Santa Juana ustedes la recordarán porque hay una película de Otto Preminger que se llama La Dama de Hierro, que está inspirada en una obra de George Bernard Shaw. Por cierto, el guión de la obra de teatro lo hizo Graham Greene, que era un católico, pero era un escritor también de izquierdas. O sea que se quedó entre dos aguas y no contentó a nadie. No contentó ni a los católicos, pero tampoco contentó Graham Greene a los escritores de izquierdas, y por esa razón le quitaron el premio Nobel y no se lo dieron, porque era católico, como dijo el canalla de Martin Lunkervist. Eso se le debe tener muy en cuenta. Aquí lo vamos a decir y vamos a denunciar el filisteísmo de los nórdicos, que de eso va precisamente este libro de Ángel Ganivet. Y yo creo que a mí lo que no me gustó, por ejemplo, de Santa Juana es el horroroso prólogo que escribió tratando de justificar la Revolución Rusa. De hecho, George Bernard Shaw y a diferencia de, por ejemplo, André Gide o Edmund Wilson, no reconoció en ningún momento. A ver, se cayó las atrocidades que estaba y las vio personalmente. Se las cayó y mintió como una rata, Bernard Shaw. O sea, estaban ahí matando gente, estaban represaliando, metiendo en campos estaban metiendo en gulags. Estaba viendo la represión que había y se cayó como una rata miserable. Es evidente que es imposible tenerle simpatía. Aparte de esto, era pacifista, bueno, dependiendo, porque Shaw era el que luego fue un imperialista que sí que estuvo a favor de la guerra de los Boers. Es verdad, por oportunismo ideológico se opuso a la Primera Guerra Mundial, pero era porque lo que querían no era que las masas fueran a luchar
en la guerra contra, en guerras nacionales, sino que fueran a derrocar a la burguesía. O sea, ver que al final luchaban con esos mismos burgueses le repateó como a la mayoría de los intelectuales de izquierdas de esa época, ciertamente. Se debe decir esto. Es que, vamos a ver, llega al extremo de pensar ciertamente, de George Bernard Shaw, de pensar que los 6 millones de muertos de Lenin y los veintitantos millones que iba a provocar Stalin después, que se podían comparar a los linchamientos de negros en Estados Unidos. A ver, las dos cosas están mal, pero no comparemos la cantidad de muertes de un lado y de otro. Mal están las dos cosas, pero quiero decirles que lo que me pareció oportunista es intentar blanquear la revolución rusa diciendo que el otro tiene una represión racial y el otro, y prácticamente lo que decía Dashiell Hammett, que escribía novelas donde los rusos blancos eran malísimos y se dedicaban, eran prácticamente unos delincuentes. A mí, lo siento Dashiell, pero eso fue un golpe rastrero y bajo, incluso hasta para ti. Incluso para ti fue hasta rastrero y bajo ese golpe. A mí eso me enfureció muchísimo. Y es que luego Santa Juana es que era horrible. Yo vi la obra de teatro y la película de Otto Preminger y era muy fiel. Pero es que la idea de George Bernard Shaw es que Juana de Arco es una hereje y que no la quemó Inglaterra. La quemó la iglesia. O sea, vamos a ver, Shaw. ¿Dónde estuvo Juana de Arco encerrada? En una cárcel inglesa, en Rouen. ¿De quién dependía el obispo? De Inglaterra. ¿Quién le pidió al obispo que la quemaran? Inglaterra. Tu querido amigo Warwick fue, tío. Richard Bauckham fue. Richard Bauckham fue el que dijo que había que quemar a Juana de Arco obedeciendo órdenes del regente, de Juan, duque de Bedford, del duque de Bedford, recibiendo órdenes del duque de Bedford, mientras en Inglaterra Humphreys estaba peleando con el cardenal. Por cierto, que el cardenal Beaufort también estuvo ahí también enredando y también fue responsable de la muerte de Juana de Arco. Quiero recordar que el proceso fue ilegal, hubo un montón de irregularidades y también, a pesar de que Calixto III estaba mucho más cercano a Francia, se consideró que el proceso había sido ilegal y por lo tanto no se puede decir que la Iglesia fuera, o mejor dicho, se utilizó a una parte de la Iglesia francesa, pero había otra que no estaba de acuerdo. O sea, Shaw, no puedes decir eso, de que era la Iglesia, pero bueno. El problema de Shaw es que, como diría G.K. Chesterton, es que es un paseo que se difumina. Aparte tiene un defecto. Shaw es extremadamente maniqueo. Así como G.K. Chesterton siempre suele ser, incluso en las críticas, más benévolo, más amable y tiene más compasión incluso por la gente. De hecho, nunca pone mal a los comunistas en sus obras, G.K. Chesterton, y mira que hay motivos para hacerlo. G.K. Chesterton nunca pone mal. En cambio, Shaw a las personas religiosas, a los burgueses, son los malos de sus obras y los trata con un rechazo tremendo. Luego los otros dos escritores, como ya hemos dicho, son Maurice Barres. Barres dice Ortega y Gasset que es uno de los que no tenía tanta libertad como, por ejemplo, iban a tener los otros tres. O sea, como iban a tener Bernard Shaw, como iba a tener... como iba a tener Unamuno o Ángel Ganivet, no tenía tanta libertad. Por cierto, que a mí Ángel Ganivet me va a recordar a otro miembro de la generación del 98, me va a recordar un poquito a Ramiro de Maeztu, personalmente, porque, seamos sinceros, Shaw llega a España en parte por Ramiro de Maeztu, que es el que habla y en un principio siente más empatía. En un principio estaba mucho más a la izquierda Ramiro de Maeztu hasta que se convierte. Está mucho más a la izquierda. Está muchísimo más a la izquierda y promociona, por ejemplo, a George Bernard Shaw y a H.G. Wells. De ahí que tuvieran tanta repercusión y Chesterton no tuviera tanta, aunque ya era famoso en España G.K. Chesterton en los años 30, que es cuando va a llegar. Barres es muy diferente. Barres a día de hoy en Winnock lo considera el padre del fascismo francés. A mí me parece muy exagerado todo eso. Yo creo que no es cierto. Y yo creo que es uno de los escritores más críticos con la Tercera República y que de ahí la hostilidad que hay contra Barres, ciertamente. De hecho, a mí es un escritor que a mí me gustaría mucho leer, a Maurice Barres y a otro escritor llamado Paul Bourget, del que se habla. Paul Bourget saldrá mucho
cuando hablemos de un escritor muy interesante, y yo les voy a adelantar el nombre de ese escritor, un escritor llamado Arne Garborg. Les voy a decir una cosa. En Hombres del Norte de lo que se habla es de escritores noruegos, y el más interesante de todos me ha parecido que es Arne Garborg. De hecho, cuando escriba la crítica de Arne Garborg, lo voy a dejar para el final, ciertamente. A Arne Garborg le voy a dejar y voy a hablar un poco de los que ustedes ya conocen, de Jonas Lie, por ejemplo. Voy a hablar de Björster Björnsson, premio Nobel. Voy a hablar también de Ibsen. No fue premio Nobel, pero es el escritor que ustedes más conocerán personalmente. A Ibsen le vamos a meter un buen rapapolvo, porque a mí me desagrada profundamente Ibsen. También vamos a ser muy críticos con Henrik Ibsen. Y luego está Carbach y Knut Hamsun. Knut Hamsun es lo opuesto, ciertamente. Bueno, es lo opuesto ciertamente a lo que va a ser Björster Björnsson, porque se va a adherir al nacionalsocialismo. A ver, es extrema izquierda, no me voy ahora a contradecir. Es extrema izquierda, pero es extrema izquierda antimarxista. Ahora sí, Ganivet es capaz de conocer a Knut Hamsun y darse cuenta de que iba a ser uno de los grandes. Knut Hamsun llegó a ganar el premio Nobel. De hecho, de los escritores que están aquí tratados, hay dos que ganaron el premio Nobel, que son Björster Björnsson y Knut Hamsun. A Knut Hamsun, precisamente, si no le fusilaron y lo metieron en un manicomio, fue porque era premio Nobel. Si no, le hubieran matado. Lo hubieran matado y hubieran fusilado a Knut Hamsun, como por ejemplo hicieron con Brasillach en Francia, del que habla Juan Manuel de Prada en Cárcel de Tinieblas, por ejemplo. Eso se les debe decir. De Unamuno es también muy interesante todo lo que dice Ortega y Gasset. Habla de su capacidad de filósofo, su conocimiento, por ejemplo, de los escritores nórdicos, en este caso Soren Kierkegaard y Schopenhauer, personalmente, que son los escritores que más le han influido, y eso es lo que provoca más o menos su visión protestantizante. Pero el más interesante va a ser Ángel Ganivet. Nos cuenta que para él Ganivet ha escrito una de las mejores novelas, Los trabajos de Pío Cid, que yo personalmente de Pío Cid, los trabajos de Pío Cid, no Mio Cid, que yo personalmente voy a intentar recuperar. Dice que es la mejor novela de costumbres de Madrid, y también nos ha hablado de esto, del tema de que estos hombres eran, aparte de novelistas, eran ensayistas y polígrafos, y que gozaron de una libertad que él no tuvo, por ejemplo. Eso es también muy interesante, y que son hombres que es marcados por la época que les tocó vivir, los cuatro. Y dice una cosa muy interesante también Ortega y Gasset, y que yo he contrastado en este libro. Lo que dice ciertamente Ortega y Gasset es que Ángel Ganivet, a pesar de haberse ido de su patria, de España, la lleva muy dentro en el corazón, y el hecho de que esté en países, y a pesar de hacer novelas de estas de viajes, por ejemplo, Ángel Ganivet, a pesar de hacer estas novelas de viajes, por ejemplo, y de contar un poco cómo la historia de estos países nórdicos personalmente, a pesar de hacer todo esto, lleva a España muy en su corazón, y es más español, incluso fuera de esos países es más español que nunca, y aquí lo veremos. Yo me he llevado una muy buena imagen. No veo que Ángel Ganivet sea una persona muy religiosa, que no se ve, pero yo creo que sí una persona muy conservadora, muy prudente, muy inteligente, y yo creo que tiene mucho sentido común y mucha inteligencia. Es verdad que comete algún error a la hora de escribir estas cartas finlandesas. Yo, por ejemplo, uno de los fallos que yo creo que cometió es que él nunca vio la posibilidad de una Finlandia independiente. Dijo que no tendría futuro, fuera de Suecia o fuera de Rusia. Con todo, él dijo que si Finlandia optase por la independencia, que económicamente no sería sostenible, cuando a día de hoy Finlandia es uno de los países más ricos y con un PIB mayor de todos, ciertamente. De hecho, Finlandia en los años 30 sería capaz de llevar a cabo una guerra contra la Unión Soviética, y no perder mucho territorio. O sea, le costó muchísimo a Stalin y no venció a los finlandeses. Cogió una parte del territorio que es Karelia, pero no crean ustedes que los venció. Karelia, que es por cierto donde se escribe el Kalevala, del que luego ya se hablará más adelante. Lo primero que hace Ángel Ganivet en este libro, en Cartas finlandesas, es
escribir una es explicar, primero hablar de un poco de su tierra, de Granada, que lleva muy dentro de su corazón, y también ciertamente lo que pretende ciertamente Ángel Ganivet es explicar por qué se va, cuáles son las intenciones por las que emprende este viaje a... por cierto, me ha recordado mucho Ganivet a dos escritores. Primero a Gironella. Este libro me ha recordado muchísimo a Japón y su duende, donde el autor escribía un libro de viajes sobre Japón bastante sustancioso e interesante también, Japón y su duende. Y también me ha recordado por la temática a un libro de José Miguel Cejas que fue publicado en la editorial Rural Cálido Viento del Norte, donde hablaba de conversiones religiosas acá hablaba de gentes de Escandinavia, o sea, y por eso me ha parecido tan interesante, me ha parecido tan interesante este libro, y por eso me ha gustado muchísimo este libro, este de cartas finlandesas, personalmente. Yo también ha dicho una cosa, que la intención de él no está tanto hablar de secretos de Estado, de meterse en política, ni el protocolo, ni el tema de las embajadas, que lo que él pretende es seguir la línea de los embajadores venecianos de Guicciardini y contar las costumbres, cómo son los pueblos y hablar un poquito más de la cultura, ciertamente. O sea, que la visión es más cercana a la de un Guicciardini, por ejemplo. Es lo que tiene pensado Ángel Ganivet personalmente cuando escribe este maravilloso libro de cartas finlandesas y lo cumple porque nos da una radiografía y una imagen perfecta de cómo son los finlandeses. Nos habla de que los finlandeses están divididos en dos partes. Bueno, hay cuatro partes. Finlandia en aquel tiempo pertenecía a Rusia, al imperio ruso, a los zares. Esto había ocurrido, por ejemplo, en el siglo XIX con el zar Alejandro I, ciertamente. Había ocurrido con el zar Alejandro I que les había dado una constitución. Si quieren saber un poquito más de este tema, yo les recomiendo leer una novela de Mika Baltari maravillosa, llamada La reina del baile imperial, que la reina del baile, creo que la protagonista se llama Ulla Troil, por ejemplo, me parece, y es una finlandesa que tiene un romance con Alejandro I que fue muy generoso y les dio una constitución, tuvieron más privilegios que las otras zonas incorporadas a Rusia, como Polonia, por ejemplo, no intentaron, estuvo ahí el príncipe Constantino, pero no funcionó. El hombre, pero no funcionó, parece ser que impuso las normas con brutalidad a los polacos. De hecho, hay una imagen dolorosísima. Los prisioneros polacos se le escaparon a la reina Catalina II y los fueron matando. ¿Y por qué los mataron? Porque era horrible eso de no ser feliz en Rusia, era horrible, lo peor que podía pasar. Estábamos diciendo que Finlandia tiene cuatro zonas. Luego está la zona de los fineses, está la zona de los lapones y luego hay una influencia tanto sueca como, como rusa, ciertamente. Hay cuatro tipos de influencias. Y, por ejemplo, una de las cosas en las que se mete brillantemente, en las que Ángel Ganivet se mete es en el tema, por ejemplo, primero el tema de la raza. Se muestra un poco crítico. Dice que no se puede hablar, que no se pueden hacer generalizaciones ni puntos de vista y que ciertamente Finlandia, con el país que está más cercano es con Hungría, porque son ugrofineses. Los finlandeses están muy cercanos y en lengua, en etnia, están muy cercanos con los húngaros, ciertamente. Bueno, esto yo ya lo sabía. Y el lenguaje también es muy parecido. O sea, está más cercano a los húngaros que, por ejemplo, a los pueblos escandinavos, ciertamente. Y lo ha dicho. También muestra Ángel Ganivet, aunque es miembro del Ateneo, se muestra muy crítico con algunas cosas que hacen los Ateneos. Sobre todo es brillante y muy inteligente la crítica que hace contra el federalismo de Pi Margall y contra estos. Y como tiene un amigo suyo que es federalista y encima parece que ha evolucionado y empeora aún más. Ya saben que el federalismo es lo que está actualmente el partido en el gobierno que quiere un régimen federal asimétrico. Que más o menos que todas las comunidades, que lo que tenemos ahora, es decir, que
que las regiones aún tengan más poder y esté todo más fragmentado, o sea, contra el centralismo. O sea, lo que busca no es algo como, por ejemplo, querrían los carlistas, de los que también habla no muy bien tampoco Ángel Ganivet. No es como los tradicionalistas o los carlistas. Aún así, es otra cosa lo que busca los federalistas. O sea, más o menos nihilismo, fragmentarlo un poco más todo, y de ahí que se muestre tan crítico. Lo llega a comparar, por ejemplo, como hacer como en lugar de servir el potaje, tirar la cazuela, o sea, quedarnos sin potaje y sin cazuela, o sea, es una crítica brillante de lo que... De hecho, yo le tengo la sensación de que Ángel Ganivet nunca podría haber sido socialista, me da a mí por los escritos que aquí tienen. Otra de las cosas que hace muy brillantemente es hablar un poco de cómo funciona el sistema finlandés, que a pesar de estar bajo la soberanía rusa, pues es un país que tiene muchos derechos, tiene un parlamento que se reúne cada 4 años y que está dividido por clases sociales. La nobleza, la burguesía, em, el clero y el campesinado, ciertamente, el Altotang se llamaba, ciertamente, se llamaba el Altotang. Es un pueblo muy eficiente y muy productivo, ciertamente, y que está muy interesado en el tema de los negocios. Yo es que Ganivet no dice toda la idea que tenemos, vamos a ver, la idea que tenemos ahí y que tenemos de los pueblos finlandeses es que ya es la misma que más o menos nos comparte Ángel Ganivet en Cartas finlandesas. Es la misma visión. Ganivet tiene la misma visión que podríamos tener nosotros, la imagen que nos hemos forjado de los finlandeses. O sea, sus mujeres son muy emancipadas, muy inteligentes, muy cultas y casi llegan al nivel de pedantes y de sabiondas las mujeres finlandesas. También muy interesadas porque son mujeres también muy progresistas en temas de derechos. De hecho, casi prácticamente dominan sobre los maridos. También es verdad que depende de las regiones, pero es así. Tienen una... Y más o menos ellas parecen que llevan los pantalones más que sus parejas. El matrimonio, o sea, las parejas de hecho, o sea, pueden vivir sin casarse. Hay un poco de todo. Hay solteras, que son las más libres y las que tienen más disposición. Van en bicicleta, por cierto. No, el vegetarianismo es muy popular también. O sea, pueden tener varias parejas, ciertamente. Son mujeres y considera que están muy apegadas también a lo material, ciertamente, y son un poco interesadas. Esa es la imagen que más o menos Ganivet nos da de las mujeres finlandesas, ciertamente. También lo considera como un pueblo acuoso. Da la sensación como si fueran una prolongación del charco sombrío, del que hablamos en Narnia en C.S. Lewis y Narnia. O sea, es un pueblo muy acuoso. Y a pesar de ser un pueblo protestante, lo considera un pueblo muy poco religioso y muy trascendente y obsesionado con la productividad, los negocios y ganar dinero, la eficiencia. En eso son muy... considera que es una especie de sociedad yanquizada, muy yanqui, y considera que es una pobreza espiritual y que son ante todo gente enormemente aburrida. Aún así, por ejemplo, la sirvienta a Ganivet le ayudó mucho y le fue de muchísima utilidad, pero es una sociedad ante todo muy triste, personalmente, la que nos describe aquí Ganivet en estas páginas de las que nos habla el autor. Es una sociedad extremadamente muy triste. Dice que lo que más... Y, por ejemplo, aunque en un principio puede parecer una sociedad mucho más perfecta, mucho más eficiente y mejor que la sociedad española, por ejemplo, el sistema educativo, habla muy bien Ganivet de él, el sistema democrático, pero dice que en España aquí esto no funcionaría porque nosotros somos un pelín más anárquico y además es que en el fondo yo creo que el propio Ángel Ganivet siente más simpatía por la picaresca o la pillería española, ciertamente. Ya les digo y cuenta la anécdota de, por ejemplo, un diputado que tiene una fábrica de jamones, pero que en lugar de mejorar su empresa, pues no está, no hay ese interés en España. También, por ejemplo, critica el plan
compara, por ejemplo, cómo es el tema de los estudiantes en Finlandia y cómo lo es en el tema de España, por ejemplo. Eso también lo compara personalmente el autor, personalmente. Personalmente también el autor compara estos temas y es enormemente interesante cómo el autor compara ciertamente cómo son unos y cómo son otros. Por ejemplo, aquí no importa que una persona sea noble, aunque sea noble, aquí hay una mentalidad típicamente anglo, o sea, nórdica. Yo creo que los nobles también trabajan y buscan ganar dinero. Para aquí lo más importante es el dinero, la independencia y sobre todo la cultura. Todo se conoce a través de libros, por supuesto. La visión que tienen de España es absolutamente negativa y eso tratará de combatirlo Ángel Ganivet, porque él sabe que este es un país muy protestante, que ha aceptado el luteranismo y la idea que tiene de España es un país que fanático religioso, lleno de bandoleros y en el que está todavía la Inquisición y que se considera muy atrasado económicamente, pero y sobre todo lo que va a defender a quien va a intentar convencer es a las mujeres porque sabe Ganivet que las mujeres son las más activas, las más participativas y las que tienen más influencia en el país. De hecho, en este país es el primer país que da derecho al voto a las mujeres, personalmente. Se debe decirlo, el tema de Finlandia da derechos a las mujeres. Y por eso es tan interesante lo que nos cuenta, por ejemplo, Ángel Ganivet, por ejemplo. Es muy interesante lo que nos cuenta aquí Ganivet, de los derechos de las mujeres y de todo lo demás. Por ejemplo, el tema de los toros, le pregunta a una señora, ¿y usted de dónde ha sacado todas estas ideas de España? Y le dicen que de un finlandés llamado Ergel Lundgren, por ejemplo, que escribió un libro que estuvo aquí. Y este Lundgren parece ser que pasó de Valencia, luego fue a Alicante, estuvo muy poco tiempo. Lo único que me parece que le gustó, me parece que fue Sevilla, donde estuvo con unos nobles. La visión de las iglesias es absolutamente negativa y que fue a un espectáculo taurino sin verdaderamente comprenderlo. Que fue un espectáculo taurino verdaderamente sin comprenderlo. Sin comprenderlo. Y luego este señor Lundgren estuvo aquí en Madrid, el tal Ergel Lundgren, y luego se volvió. Que lo único que habló bien fue más o menos, o sea, recurrir a los tópicos que los viajeros románticos del siglo XIX, pienso un Disraeli, pienso un Alejandro Dumas, pienso un Teófilo Gautier, o sea, la imagen, es la misma imagen, ciertamente, pero el tema de los toros. También es muy interesante, por ejemplo, la fiesta del 1 de junio, cómo son las casas, eso sí que habla muy bien de eso, cómo son las casas, cuál es el libro más importante, que es la agenda de teléfonos y la agenda de viajes y de turismo, que eso lo valoran mucho, o sea, los temas de los alquileres, como el tema de las casas, como son, sobre todo uno de los grandes problemas de... Yo es que una cosa que a mí me preocupó muchísimo es ciertamente, y según he estado viendo, cómo cada vez más todo el mundo de occidental, especialmente los países más, más hispanos, cada vez se parecen más a la sociedad nórdica. Es que es todo. La mujer progresista, la mujer interesada más en el dinero, es el alcoholismo, o sea, una sociedad que sin vínculos personales y humanos. A mí es que yo leí este libro y sentí terror. Por cierto, que la imagen que yo ya tenía una visión muy parecida de lo que nos iba a decir Ángel Ganivet, porque estuve leyendo un blog de viajes que hablaba un poco y dice que las peores mujeres del mundo son las finlandesas. Mujeres muy interesadas, que no son capaces de amar mucho tiempo. Es que es así, de obstáculos. Quizás una de las cosas más interesantes de las que habla Ángel Ganivet es del tema de la comida, ciertamente. La comida es que es espantosa, o sea, parece ser que lo mejor que saben hacer los finlandeses es la manteca, según Ganivet, yo no soy. Esas son las opiniones. Lo que sabe hacer son la manteca. Las verduras y la fruta dificilísimas de encontrar, ciertamente. Tienen un poco de pescado y un poco de carne y una comida de influencia sueca absolutamente asquerosa, como es el sustroming, ciertamente. Y dice eso, que el mayor
que lo mejor que puedes hacer para que se diviertan, habla también un poco de cómo son los finlandeses en temas de competiciones, como el tema del tiempo, o sea, como los inviernos perpetuos y las noches, que el gran peligro es que tú te quedes en la calle congelado y se te gangrene algún miembro y lo pierdas, que eso también lo cuenta Ángel Ganivet. En cierto sentido, yo creo que a mí yo debo reconocerles, y esto ya no es cosa de Ganivet, sino mía, que yo soy un gran fan del mundo nórdico, especialmente a mí me encantan los vikingos, yo soy un gran apasionado de los vikingos y sobre todo a mí lo que me gusta es la Edad Media escandinava, o sea, hasta la llegada, y yo creo que las sociedades nórdicas empiezan a estropear con la reforma protestante de Martín Lutero. Y además de la reforma protestante de Martín Lutero, también personalmente se estropean muchísimo con la socialdemocracia. Yo creo que para mí, y yo creo que gran parte del estado del bienestar, yo creo que se ha creado y se ha gestado en estos países, ciertamente. De hecho, de Finlandia actualmente se quiere copiar el modelo. Claro que es verdad que no se entiende mucho, o sea, se ha quedado con esto, con un modelo que es productivo, que es un sistema educativo muy bueno, pero hay una gran presión y te hablan de la violencia interna que hay a pesar de todo. Eso no te lo cuentan. Por ejemplo, hubo un profesor que fue al Instituto Europeo, que era socialista, y nos coló un panfleto que era como que es laico, que no sé qué, que es maravilloso el sistema nórdico y que vendiéndonos las bondades. Sí, pero ¿dónde está el calor y la empatía humana? Yo vuelvo a repetirles que al final usted puede ser más culto y más inteligente que estos nórdicos. No tiene más que leer, que ponerse a leer y ya le superará personalmente. Pero yo creo que lo más interesante, y yo creo que para mí lo mejor personalmente de este libro es sin ninguna duda la parte cultural, que es cuando habla del teatro y de la literatura. Habla de que aquí sí, los escritores, hay una influencia de Tolstoy, de Ibsen, de Alejandro Dumas, por ejemplo. Hay influencia de esos autores que son realmente interesantes, pero lo más interesante es cuando el propio el propio Ángel Ganivet nos sabe, porque precisamente lo que más le interesa a Ganivet, y esto es lo mejor de la novela, perdón, del libro, porque esto es un ensayo, un libro de viajes se podría decir, o mejor, sí, o un libro de impresiones. En realidad el libro verde vamos a ver qué pone. Vamos a ver, ensayo. Vamos a decir que es ensayo, pero también puede ser un libro de viajes, como se les ha comentado a ustedes. Por ejemplo, lo más interesante es cuando nos habla de los grandes escritores nórdicos en teatro. Él considera que los mejores, que los dos pioneros Por cierto, hay también una influencia de los rusos y suecos en el teatro también. Y también cómo lo viven. Por ejemplo, se representan dramas de Wagner como el Parsifal, Lohengrin, Tannhäuser, el anillo, los Nibelungos. Eso es lo que más o menos les gusta en los teatros, la parte extranjera. También escritores franceses, también los escritores franceses, pero los grandes escritores y pioneros del teatro finlandés son Beksal, y Zacarías Topelius, Runeberg. Runeberg es muy interesante porque también va a tener una esposa que es escritora, Runeberg. Y sobre todo Alexander Kivi, Erko y Kranz. Estos son los escritores de obras de teatro más interesantes. Dice que la gran desgracia, por ejemplo, del teatro finlandés es que los dos grandes creadores del teatro finlandés se volvieron locos, como es Beksal y también Alexander Kivi, son los que se volvieron locos. Y es muy interesante el análisis que Ángel Ganivet hace del Kalevala finés. Es enormemente interesante el análisis que hace del Kalevala finés, Ángel Ganivet, explicándonos los diferentes ciclos. El tema de la creación, los dioses de Kijiki, Mieliki, Tieniki. O sea, y luego los diferentes. Verhoinen, por ejemplo, Ilmaren, el historia de Kullervo. Ya les hemos dicho que Kullervo es el que inspira a Tolkien el mito. Por cierto, esto lo hizo ciertamente. El Kalevala fue traducido por Elias Lönnrot, creo que ya lo dijimos.
la crítica de C.S. Lewis y Narnia. Creo que ya dijimos que esto había sido, que fue Elias Lonrod quien recuperó los antiguos escritos y compiló y le dio un orden y una estructura al Kalevala. Cogió todas las diferentes tradiciones y las mezcló aquí. Por ejemplo, hay dos mundos, que está el mundo de Pogla, que es el mundo de los lapones. Ciertamente es el mundo malo con el que se tiene que enfrentar el mundo finés, ciertamente. Por cierto, en los cantares de gesta nórdicos, generalmente las mujeres finlandesas suelen ser magas, hechiceras. Esto, por favor, lean a Claude Lecouteux, que esto habla mucho de eso. A Claude Lecouteux y a Regis Boyer son los que hablan un poquito del tema este de los mitos nórdicos, de hombres lobo, de elfos, de enanos, de este tema. Son los que hablan personalmente de este tema. Y es que el tema de las brujas, pues oye, yo he leído también sagas escandinavas también, y las mujeres finlandesas son unas malvadas y pérfidas hechiceras que utilizan sus hechizos para hacer mal. Pues, por ejemplo, aquí el héroe no es el hombre más poderoso, Heikemaren, por ejemplo, que es una especie de Hércules, sino el poeta y el viejo Volmairen, que además es rechazado generalmente cuando busca pareja. Y una de las cosas del Kalevala es el tema de la búsqueda de la felicidad. También está por aquí la historia de la doncella Ainu y la lucha con Louhi. Ha dicho ciertamente Ángel Ganivet que esto no podría compararse, por ejemplo, con los otros mitos, por ejemplo, con la Ilíada o la Odisea, porque esto se adapta al territorio. Aquí no podrían circular ejércitos tan poderosos, por ejemplo. Y de ahí que el Kalevala sea muchísimo más modesto personalmente. Luego, ciertamente, el autor, Ángel Ganivet, se detiene muchísimo más. Y aquí, por cierto, ya me falla un poquito la memoria. Hasta ahora he ido de memoria, pero vamos a hablarles un poquito. Sí, ya sabe, bueno, sí, está. Vamos a hablarles un poquito del movimiento literario y artístico de Finlandia. Vamos a ver, hemos dicho que el mejor escrito que tienen es el Kalevala, como ya se ha dicho. Y ahora vamos a hablar de los escritores. Por ejemplo, en la parte finlandesa hay 4 movimientos. La parte finlandesa está Kivi, que creo que ya hemos hablado de Kivi, que por cierto también hizo un drama de Kullervo, por ejemplo. Está también está Stenvall, está el senador Ilhoe Koskinen, autor de una notable historia de Finlandia, y antes de ser noble era un Forsman. Y el novelista Juhani Aho, que era un Brothel y así por el estilo. Por ejemplo, de los que están influidos por Rusia, tenemos, por ejemplo, y por Tolstoy, tenemos el escritor más independiente, es, por ejemplo, Pietari Paivaerinta, campesino y humilde cantor de iglesia que se ha creado una gran celebridad con sus cuadros de costumbres en los que la espontaneidad y sin aliño retrata la vida interior del país del modo que lo hizo Trueba en España. Y esta es otra de las cosas más interesantes que tenemos que decir. Y es cuando el autor compara a estos autores nórdicos con otros autores españoles. Y por cierto, que paradójicamente quienes salen ganando son los autores españoles, personalmente. Generalmente son los autores españoles los que salen ganando. Juhani Aho creo que ya hemos hablado y es conocido por sus narraciones cortas. Ha publicado series con el título de Las Tuya, Virutas. Paralelo al movimiento se desarrolla el movimiento sueco. Y que los escritores más interesantes del movimiento sueco son la de Porzan y el historiador o el poeta Fransen. Más al desaparecer la dominación política, sea para suplirla, sea como respuesta anticipada al inevitable despertar del espíritu finlandés, surge un periodo de florecimiento que será en el principal representante. Y aquí están los escritores más interesantes. Es Johan Ludvig Runeberg. De Runeberg ya habíamos hablado en el teatro. De hecho, lo que Runeberg había escrito, perdonen que me remonte un poco para acá. Runeberg era conocido, por ejemplo, por los dramas No puedo, sí, como más o menos está saliendo un poco esta crítica, pero espero que sea de su agrado.
y Los Reyes en Salamish. Esas son las obras más importantes de Runeberg. Este Runeberg, por ejemplo, también hay otro, por ejemplo, llamado Logerval, que tiene una especie de arreglo runulina, que es un arreglo de Macbeth, y Hanikainen. Hanikainen también. También está Hanikainen por aquí. Y sigamos por aquí. Y luego está también su esposa, que creo que ya hemos hablado de Frederica Runeberg, que es una escritora de novelas históricas. Por cierto, eso significa que podríamos darle una oportunidad y ver qué tal, porque a mí si hay algo que me vuelve loco, novelas históricas. Por cierto, mientras estaba hoy en el árbol, he encontrado una novela que habla, descrita por un escritor francés, que cuenta esto, la guerra ruso-finlandesa, que a mí me recuerda muchísimo a la que está teniendo actualmente Rusia con Ucrania. Espero que termine lo más pronto posible para que así Ucrania salga lo menos mal parada posible. Porque precisamente cuanto más tiempo estén peleando, peor. Yo creo que los dos saldrán perdiendo, pero especialmente Ucrania. Y bueno, yo creo que ya hemos hablado de Zacarías Topelius, que también es un autor dramático y novelista. Topelius, ya hemos hablado de él en el teatro, Zacarías Topelius. Lo que escribió Zacarías Topelius, esperen un poco más, que no tardó nada en contárselo. Compuso obras como La Reina de Emmerich, por ejemplo, y Eferventio Ar, o sea, 50 años después. De Bexel ya hemos hablado personalmente, cuando hemos hablado del tema del teatro. Y maestro consumado en el género de cuento. También es un maestro, también es un cuento para niños. Tenemos el polígrafo Cignaeus y el exegeta bíblico Stenbach y el poeta Nervander. Runeberg ha escrito muchos cuentos. A Runeberg, por ejemplo, lo llega a comparar con nuestro dramaturgo, el vallisoletano José Luis Zorrilla, y considera que la obra más interesante es Fänrik Stål Sägner, el cancionero de la edad heroica de Finlandia, junto con algunas poesías como El Barland y la marcha de los buenoburgueses, por ejemplo. Fjalar es Runeberg un innovador, bla, 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 bla. Esto de Runeberg no nos interesa. Ateneum, es que es un poco complicado. Yo de verdad no he conseguido aprenderme todos los nombres y creo que ya nos estamos acercando hacia lo que más nos interesa, el tema de los escultores. Hay dos escuelas, la escuela finlandesa y la escuela sueca, por ejemplo. Y Valgren, por ejemplo, es un escultor elegante, delicado, francés como artista y finlandés solo de nombre. De los pintores que representan las dos tendencias, por ejemplo, las más marcadas en este arte son Edelfelt y Galen. El primero es de tendencia sueca, como ya se les dijo, y el segundo, Galen, es de finlandesa. Edelfelt se inspira en la tradición de Runeberg, o sea, aquí esos poemas y esas novelas y esos dramas heroicos de la época finlandesa con las ilustraciones de los poemas de este primer término. Y además, este hombre, si les interesa, Edelfelt hizo un retrato de, por ejemplo, de Louis Pasteur, el famoso médico, bueno, del famoso médico francés. Bueno, en realidad parece ser que era químico no médico, pero bueno, sí, se especializó en la filosofía. Y también hizo un retrato del doctor Rose, por ejemplo. Esto, por ejemplo, como no me dio tiempo a trabajarlo, no lo pude poner en mi crítica, pero bueno, por lo menos lo comparto con todos ustedes. Para dejar el realismo seco y prosaico de las viejas Roukak. Y luego está Axel Galen, que es un pintor de la imaginación y del talento. Tan desordenado pero inquieto y trabajador, cada cuadro suyo es superior a los precedentes. Si fuera poeta sería un poeta decadente y la concepción de sus cuadros creo yo que peca de exceso intelectual en su conceptio artis. Pero sus cuadros verdaderamente importantes son los que forman el ciclo del Kalevala. El primero, un tríptico cuyo asunto es el mito de Aino, es obra del aprendiz de la construcción de Sampo por Ilmaren. Recordemos que Sampo me parece que es la esposa con la que se lía Ilmaren, que Ilmaren también va a buscar. Este Ilmaren es una especie de herrero, por cierto, no se lo dije. Tiene más consistencia que en defensa de Sampo de Wainamoinen. Este es el héroe del Kalevala, el Wainamoinen, el personaje más importante del Kalevala. Y es quizás más elevado hasta ahora. Y bueno, el último capítulo, y yo creo que es como había que acabar esta obra, es cómo ciertamente mueren los finlandeses. Yo creo que los finlandeses es un pueblo protestante que tiene gran raigambre, la Biblia tiene mucha influencia. Generalmente cuando muere el hombre, cuando muere la persona suele pasarse 10 días hasta que luego hay un sepelio
y luego, pues por ejemplo, hacen esquelas espectaculares y grandiosas. Vamos a leerles esta que hay por aquí. No sé si la podrán ver, la esquela. No podrán porque saldrá, pero personalmente se la voy a leer, lo que pone aquí, para que vean un poco cómo son los enterramientos. Por cierto, no importa si la persona que se muere es un canalla, siempre se le va a honrar, y la idea que se tiene es una idea paulina, la de la corona del triunfo cada vez que una persona se muere, la corona de la gloria de la gloria celestial y del cielo. Mira, se da conocimiento de que mi íntimamente adorado esposo, el pescadero Johan Peterson, falleció ayer tranquilamente en el Señor a consecuencia de un catarro pulmonar a la edad de 50 años, 3 meses y 5 días. Llorado con profundo duelo por mí y 5 hijos, 2 nietos, 3 hermanos y 2 cuñados, 7 primos, muchos más parientes y amigos. María Peterson. Este que veis aquí, pálido y muerto, ayer estaba sano y colorado en la lucha penosa de la vida. Él con fe y constancia peleado, al fin es libre y ahora se encamina al puerto de salud tan deseado, donde la salud le espera para darle la corona del triunfo que ha ganado. Juan 13, bla, bla, bla. Yo les quiero decir una cosa, si no hay, por ejemplo, no hay escrituras o extractos de la Biblia, pues suele ser otros escritos edificantes, por ejemplo, o escritos laicos o escritos muy rimbombantes para recordar la vida del muerto. Y yo creo que me ha producido una grandísima fascinación esta obra de cartas finesas, y si a usted le ha gustado, yo le invito personalmente a que vea la segunda parte de este vídeo. Le digo que no, yo es que no creo que lo pueda hacer porque es que ya es tardísimo, ya son las 5:30 casi, y tengo que subirlo al canal, pero así que yo le animo personalmente a que vea usted la segunda parte, que si le ha gustado esto y le ha gustado la historia de Finlandia, las costumbres finlandesas y le encanta esto, que vea la segunda parte, que está más especializado en el tema que nos interesa, como es la literatura. Este libro me ha sorprendido mucho, me ha gustado mucho y mi nota es 4,5/5. Espero que Dios guarde a todos los que vean este vídeo y que me acompañen en la segunda parte de este libro. Por cierto, espero que la siguiente crítica que se va a subir al canal va a ser el libro de... Ah, por cierto, no les he hablado y quisiera hablarles. Por cierto, el profesor ha escrito en un artículo en Divulciencia, por ejemplo, Traidores a la especie humana. Yo en un principio leí ese artículo, Traidores a la especie humana, por una sencilla razón. Leí ese artículo en Divulciencia porque pensaba que el profesor iba a tardar a tratar un tema que nosotros hemos tratado en nuestro canal, es decir, la traición la traición, por ejemplo, de los ecologistas a la especie humana. Por ejemplo, resulta que mi amigo el profesor ha leído al escritor chino Liu Cixin, el autor de Los Tres Cuerpos. Y este autor está obsesionado en promover la China comunista, ciertamente. Y por lo tanto, los personajes son unos científicos amorales que van al Alfa Centauro, que se matan, son crueles, cometen crímenes, no tienen una visión del bien y del mal. Y los extraterrestres, en cambio, aún son... Y esos son los buenos. Los más malos son los extraterrestres, por ejemplo. Son los más malos y además estos sí que creen en Dios, porque aquí todos los personajes científicos son ateos. O sea, es la visión de China impuesta en una nave espacial. Y a estos extraterrestres, paradójicamente, les ayuda, y esto es lo único realista, les ayudan los ecologistas. Dice este hombre que, a diferencia, por ejemplo, de Arthur C. Clarke, por ejemplo, a diferencia de Arthur C. Clarke, que los extraterrestres ya lo vieron, por favor, lean mi crítica de 2001, vean mi vídeo de 2001, una odisea en el espacio, a diferencia personalmente de 2001, una odisea en el espacio, aquí los extraterrestres no vienen a salvarnos, ni son una especie de sucedáneo de Dios. Al revés, aquí son gente fanática. O sea, la idea que tienen aquí los católicos, la idea que tienen de nosotros en Occidente y que tienen en China de la religión cristiana, la profesa esta gente. De ahí que haya hablado, que dice que lo único interesante es eso, el tema de los ecologistas, porque saben perfectamente que si la humanidad tuviera un problema, los ecologistas, para librar al planeta de la especie humana, serían capaces de unirse al invasor con tal de
de ayudarles personalmente. Esta es la hipótesis. Y este fue el tema que tratamos ciertamente cuando hicimos la crítica de Parque Jurásico, y también lo tratamos cuando hicimos el vídeo tan interesante que yo les recomiendo de la novela de Andrew Goldsmith, donde ahí también le dábamos palos a China, al régimen comunista chino, porque a mí me gusta China. De hecho, hoy he comido comida china y antes de ayer también fuimos a un chino a comer. A mí me encanta China, me encanta sus gentes, y lo que no me gusta es el sistema político que tienen lo peor del comunismo y del capitalismo. Pero esa es otra historia que supongo que contaremos en otra ocasión. Nada más, que Dios les guarde a todos y espero que nos acompañen en el siguiente vídeo que se va a rodar, que espero que sea tan interesante como este.